Jesucristo no nos armó ni con metralleta, ni mini Uzi, ni granada, ni... No. Él nos armó con su palabra y con su Santo Espíritu. Amén. Las armas de nuestra milicia son ¿qué? Poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control, mi amigo entrañado del Espíritu Santo en este momento. Que la unción de predicación sea fluyendo en gran manera, Señor. Que hoy en tu palabra seamos sobreedificados, consolados, exhortados, bendecidos en el nombre de Jesús. Esta tu palabra va dando fruto al 100% en nuestros corazones, para que seamos bendecidos y consolados, que sea transformado, renovado nuestro entendimiento, para que podamos discernir las dimensiones de tu reino y tu voluntad que es buena, perfecta y agradable. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. No apaguéis al Espíritu, dándole libertad. Y vamos a leer, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 5 y 19? No apaguéis al Espíritu. Eso es lo que dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. Cuatro palabras. No apaguéis al Espíritu. Cuatro palabras que tienen una connotación muy profunda y que muchas veces, o en gran manera, la mayoría, el cristiano o el pueblo del Señor está haciendo. Para mí, no apaguéis el Espíritu hace referencia a cómo este encendedor, ¿cierto? ¿Para qué fue creado este encendedor? Para encender, ¿cierto? Para encender. Algunos lo usan para prender una estufa, una fogata, una hoguera, cigarrillos, muchas cosas. Para encender, ¿cierto? Para encender fuego. Pero hay algo muy interesante. De nada nos sirve este encendedor si no sé qué. Si no se prende, es inútil. El objetivo por el cual fue creado. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu Santo, por medio de Pablo, el apóstol de la iglesia de Tesalónica, le estaba diciendo a la iglesia: no apaguéis al Espíritu. ¿A cuánto les gusta el Wi-Fi? ¿Cierto? No apaguen. Muchos se preocupan porque, no hay Wi-Fi. Estoy desconectado del Wi-Fi. Se cayó la red. No estás conectado. Déjame decirle que como cristianos nos desconectamos del Espíritu. Como cristianos dejamos apagar el fuego del Espíritu en nuestra vida. Amén. Parte esencial de que un cristiano esté avivado es que el Espíritu de Dios esté encendido en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué es parte esencial? ¿Por qué es parte esencial? ¿Qué ventajas trae cuando está el Espíritu Santo encendido en nosotros? ¿Qué ventajas trae que el Espíritu Santo esté encendido en nuestra vida? ¿Qué ventajas hay?
solamente la manifestación de los dones. Una de ellas, estar persuadidos de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, lo que se mueve en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros contornos. Amén. Muchas veces nosotros acostumbramos cuando nos vamos a acostar a apagar todas las luces, ¿cierto? Apagamos todas las luces, nos desconectamos de qué? Del mundo. Apagamos los vídeos, luces, apagamos el wifi porque en un momento de dormirnos hasta 3, 4, 5 de la mañana. Nos desconectamos de qué? De todo. Pero lo único que el cristiano no debe hacer es desconectarse de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Y déjame decirte que esta es una realidad. Podemos estar orando, podemos estar leyendo la palabra, pero estar conectados al Espíritu Santo es algo muy diferente, iglesia. Puedes estar leyendo la Biblia, puedes incluso estar ayunando, pero estar conectados con el Espíritu Santo es algo muy diferente. Amén. Es algo muy diferente. Algo muy diferente. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para lo que Dios nos ha concedido. Wow. Cuando tú y yo estamos conectados con el Espíritu Santo, la señal está ¿qué? Todo el tiempo directa con el Padre. Amén. A veces vemos a personas cuando llega de pronto a un lugar, le regala wifi, me regala señal, que quiero conectarme. Cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo todo el tiempo, en todo momento el Espíritu Santo va a estar ¿qué? Revelándonos, mostrándonos, guiándonos, persuadiéndonos de qué, de lo que nos pertenece, de lo que es nuestro o de lo que el enemigo planea contra nosotros. Estar conectados con el Espíritu Santo, estar el Espíritu de Dios encendido en nuestras vidas, es parte esencial para una vida victoriosa en el Señor. No piensen que el apóstol Pablo puso esto en la epístola a los tesalonicenses para llenar el espacio. Era algo del Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Quiere decir que la iglesia tesalónica lo estaba apagando como congregación. Ellos lo están apagando a nivel personal en sus vidas. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se apague en nosotros,
vamos a estar desatendidos, de cierta manera, o desentendidos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Algún posible ataque del enemigo. Amén, porque estamos ¿qué? Desconectados. Amén. Vamos a estar desconectados. ¿Cómo funciona ese micrófono? Porque está conectado. Amén. Si nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, si Él no está activado en nuestra vida, si no lo mantenemos encendido en nuestra vida, no vamos a poder ver victoria ni bendición. Amén. No vamos a poder ¿qué? Ver victoria y bendición. Es supremamente necesario de que el Espíritu Santo esté activado en nosotros. Es necesario. Vamos a ir a Corintios capítulo 2, versículo 13 al 16. Mira lo que dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Santo. Mira esto. El natural. Muchas veces hablamos de que el hombre natural es aquel que está sin Cristo, ¿cierto? Pero hay veces el mismo pueblo cristiano, cuando está desconectado del Espíritu, no puede percibir que las cosas. ¿Por qué? Porque está desconectado. El espiritual es aquel que está conectado. Romanos capítulo 8 nos habla del hombre espiritual. Es un hombre que ¿qué? Busca las cosas del Espíritu. Está conectado. Entonces sabe, percibe, entiende, comprende las dimensiones, discierne los tiempos. Un día el Espíritu Santo me decía: mis siervos deben aprender a entender y a discernir mis tiempos. Amén. El hombre espiritual, cuando está activado, el hombre cuando está activado es porque está en la dimensión del Espíritu. Discierne, comprende las cosas, las juzga, no critica, que es muy diferente. Amén. Entonces va a estar persuadido de un posible ataque a su vida o a su casa. Amén. Va a entender el porqué. El hombre ¿qué? Espiritual. El hombre que tiene encendido el Espíritu de Dios en él. Amén. ¿Sabes? En los 34 años que había apartado del Señor, apagué al Espíritu Santo en mi vida. No percibía las cosas del Señor como lo hago ahora que estoy en el Señor. Después de que el Señor me vuelve de nuevo a sus caminos, vuelvo a entrar en ese proceso de restauración con Él. Se da uno cuenta de que es estar uno desactivado del Espíritu y que es estar uno activado de Él. Amén. Por eso les daba el ejemplo del Wi-Fi. Amén. Es una manera de hacernos entender que hay veces nos desconectamos. ¿Por qué? Porque orar, ayudar,
buscar la intimidad. Y a veces lo hacemos como un estado de monotonía o como por llenar un requisito. Estar conectados con el Espíritu Santo es de entrar en esa dimensión de claridad y de comunicación, donde como el mismo Señor Jesucristo decía, porque soy uno con el Padre. Cuando entramos en esa conexión de uno con Cristo y el Padre, en el Espíritu Santo, hay una claridad profunda de las cosas del reino. Amén. No es la emoción del momento, sino es el discernir en madurez espiritual las cosas del reino. Amén. Ay, ese hermanito sí que brinca, ese hermanito sí que tiembla. Hay momentos donde uno ve cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Por ejemplo, ahorita mi pastor viene un viento de ilusión que decía el Señor. Y aquellos que la arrebaten, pues. Y ese arrebato significa discernir. Donde entra una conexión. Por ejemplo, ¿qué estaba sintiendo tú? Ya estaba, ya terminó. Así, ¿verdad? Porque lo atrapaste la unción. Discerniste lo que Dios estaba obrando, lo que estaba entregando. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Era esto, el natural. Amén. El natural no solamente aquel que no cree a Jesús, no conoce a Jesús, no. Eso no es solamente el natural, sino aquel que todavía no ha querido entrar en la dimensión del Espíritu Santo. En esa conexión con Dios. Romanos 8 lo dice. Amén. Quiere decir que lleva una vida espiritual superficial. La superficialidad en las cosas del Señor hace que nuestra vida no sea plena ni completa en el Señor. Amén. ¿Cuántos están encendidos en el Señor? Entonces disciernen las cosas, comprenden las cosas. Presta atención, iglesia. Si decimos que estamos encendidos o conectados, o el Espíritu Santo está avivado en nosotros, discernimos las cosas, comprendemos las cosas que son del Espíritu de Dios. No juzgamos según apariencias, presta atención. No juzgamos según apariencias, sino que discernimos según el Espíritu. Amén. Porque cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, Él mismo te va a hacer entender los misterios de las cosas. Amén. ¿Y por qué? Vamos al versículo 16. Me impacta esta parte. Leamos el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Amén. Juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que cuando estamos en esa conexión con el Espíritu Santo, viene un asentamiento en nuestra mente de la plenitud de la mente de Jesús. Amén.
Mira esto, ¿qué decían los fariseos? ¿Qué decían cuando se le acercaban a Jesús? Decían, Señor, sabemos que tú no juzgas según la apariencia, sino que tú conoces los corazones. Es natural, el que está en la mera carne juzga según las apariencias. El espiritual discierne las intenciones de los corazones. Amén. Cuando nosotros buscamos que el Espíritu Santo esté encendido en nosotros, vamos a estar centrándonos en la plenitud del Señor. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta enseñanza? ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces, ¿por qué el Señor les dice que hay aquí algunos que tienen al Espíritu Santo apagado? Y hay algunos que están tiritando. Es necesario encenderlo en nuestras vidas. Amén. Es necesario encenderlo al Señor en nuestras vidas, encender el Espíritu de Dios en nuestras vidas, para poder discernir las cosas del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas del reino son ¿qué? Son insondables. El reino de Dios, Jesucristo dijo, porque desde Juan el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes estaban desde el momento en que Juan el Bautista empezó a predicar? ¿Quiénes empezaron a arrebatar el reino de los cielos? Los que con la fe agresiva creyeron y empezaron a discernir lo que era el reino de Dios. Tanto que esos que estaban arrebatando el reino, ¿quién era? Los gentiles. Vemos un centurión romano, vemos una mujer sirofenicia, vemos a muchas personas que no eran judías naturales, arrebatando las riquezas o los tesoros del reino de los cielos. Amén. Así también las dimensiones del reino del Señor, ¿quiénes las entienden? ¿Quiénes entran en esas profundidades? Sino los espirituales, los que tienen el sentido del Espíritu de Dios en ellos. Amén. Hay personas que llevan años y años y años y años y años en el Evangelio y ni siquiera saben qué Dios tiene con ellos, qué quiere hacer, para dónde los quiere llevar, cómo, de a dónde, qué propósito, qué. Mira que Jesucristo decía, porque yo sé de dónde he venido y para dónde voy. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor estaba todo el tiempo conectado con el Espíritu de su Padre. Amén. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo me la paso haciendo y procuro estar conectado con el Señor. Y me gozo cuando entro en la intimidad y santo, no quisiéramos salir. Y a veces pasa el tiempo, las horas, cuando uno menos se da cuenta, ya pasó todo ese tiempo. Pero está en una conexión y en ese momento de conexión, eso es un río. Y el Señor habla y revela y muestra y aquí y allá, muchas cosas. Porque hay una conexión. Amén. No dejemos que el Espíritu se apague en nosotros. No dejemos que esté. Hay unos que están así como
como bajita. Hay unos que ya está así, hay unos que están toda la chispa. Hay unos que realmente sí están encendidos. Nosotros debemos procurar estar encendidos. La vida cristiana no es sencillamente un estilo. Algunos ven que la vida cristiana es como un estilo de vida. La vida cristiana es un cambio de vida. Por eso la palabra del apóstol Pablo dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en su reino, amén, en su reino la conexión para entender las cosas del Señor era a través de qué? ¿Es a través de qué? De su Santo Espíritu. Amén. Pero es que yo leo y leo y leo la Biblia y leo la Biblia y leo la Biblia y no entiendo nada. A muchos les pasa como le pasó a los discípulos que iban camino de Maús. Y Jesucristo iba con ellos. Y ellos empezaron a hablar y hablar y hablar acerca de Jesús. La palabra dice que la palabra estaba vetada para ellos. No les había sido revelada. Entonces no entendían, aun cuando escudriñaban y leían las Escrituras, no entendían la obra redentora de Jesús. Tanto que Jesucristo le dijo, ¿tan eso soy? ¿La falta de entendimiento soy? De que de él se escribió, de que él tenía que padecer, sufrir y resucitar al tercer día. Pero dice que cuando les abrió el entendimiento, empezaron a comprender y pudieron ver a Jesús cuando él estaba bendiciendo el pan en la mesa. Nosotros debemos estar encendidos o conectados con el Señor para entender las dimensiones del reino, las dimensiones del Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién revela? ¿Quién escudriña todo de Dios? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo acerca del Espíritu de Dios, porque Él tomará de lo mío y lo hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Quieres saber lo que Dios quiere contigo? ¿Quieres saber lo que Dios quiere hacer? Conéctate con el Espíritu. Amén. ¿Quieres estar enterado de todas las cosas? Conéctate con el Espíritu. ¿Quieres estar persuadido? Conéctate con el Espíritu. Debemos estar conectados con Él para poder discernir, para poder entender. Amén. Pero hay algunos que se conectan a raticos. Amén. Hay algunos que se conectan a raticos. Cuando el siervo, el cristiano, debe estar conectado todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Todo. Totalmente todo el tiempo. Debe estar conectado. Pablo era un siervo que se la pasaba conectado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se la pasaba conectado. Todo el tiempo. Todo el tiempo se la pasaba conectado. Amén. Debe decir, pero ¿por qué mi vida espiritual no es tan rica? No estoy hablando de finanzas, ¿no? ¿Por qué mi vida espiritual no es tan rica? Porque hay gente que tiene muchas finanzas, pero están áridos, secos, están como la higuera estéril, como la higuera que Jesús maldijo, áridos, secos, como un chamizo espiritualmente. Pueden tener la economía, pero están secos, marchitos. Amén.
Mientras que la riqueza espiritual es algo que no se compra, es algo que se obtiene y se alcanza por la búsqueda del Señor. Amén. Y aquellos que hemos hallado esa riqueza, debemos mantener esa riqueza espiritual. Amén. Debemos mantener ¿qué? Esa riqueza espiritual. Porque eso es algo que cuando se pierde, para volver a retomar, es fuerte. Amén. Es fuerte. Es fuerte. No apaguéis al Espíritu. Dándole libertad. Y eso. No apaguéis al Espíritu dándole libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para qué? Para que te esté hablando, para que te esté revelando, para que te esté direccionando, para que te esté advirtiendo, para que te esté revelando los misterios y los secretos del reino de los cielos. Amén. Para que cuando leas la palabra no solamente la leas porque Jesús lloró. Amén. Jesús lloró. Ya leí la palabra, ya cumplí el Señor. No, sino que cuando tú entras a escudriñar la palabra, en cierta manera tú ves, en cierta manera, a nivel espiritual, de cómo riquezas o tesoros empiezan a salir de la palabra hacia tu vida. Amén. Pero tenemos que leer. Y cierran la Biblia y quedan tal cual como la vieron. Cuando se está conectado, esa palabra es un enriquecimiento espiritual que uno dice, wow, tremendo, Señor, lo que hoy me has revelado, me has hecho comprender. Pues a mí me pasa que cuando yo vuelvo y vuelvo otra vez a retomar algo que leí, y cada vez que leo un pasaje que leo, pronto hacía un año que no lo leía, y vuelvo y leo ese pasaje, estoy aprendiendo algo nuevo. A ver, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es insondable. Sus profundidades son ilimitadas. Y una palabra nos puede estar enseñando infinidad de cosas. Amén. Infinidad de cosas. La cantidad de tesoros que sale de la palabra es impresionante. Las riquezas a través de la palabra es impresionante. Pero esto lo hace el que está encendido. Pablo estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, no apaguéis al Espíritu. Porque Pablo sabía que si ellos dejaban apagar al Espíritu Santo en ellos, su vida espiritual iba a empezar a declinar, a entrar en un estupor, a entrar en un enfriamiento. ¿Qué eran los fariseos? ¿Qué eran los saduceos? Secos. Jesucristo que decía, sepulcros blanqueados, por dentro, por fuera apariencia de piedad, por dentro estaban áridos, secos, muertos. Y hay muchas personas que su apariencia es de piedad, pero están secos, áridos. Y nosotros debemos estar encendidos. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea como golpe de espada. Amén. Que cada palabra, como dice el apóstol Pablo, que salga de nuestra boca sea sazonada con gracia. Y a mí, que cuando habla, cuando ora, cuando no, es decir, los espirituales disciernen, es el Señor mismo moviendo esos labios. Son palabras directas del Espíritu. Está la conexión total, completamente todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo.
también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Presta atención. Para que haya una conexión, ¿cierto? Para que haya una conexión debe haber un correcto anclaje. Amén. ¿Por qué? Cuando uno analiza cada toma, ¿cierto? Cada aparato electrónico tiene un determinado sistema para conectarse, ¿qué? A la luz. De modo que haya una conexión. Amén. El Espíritu Santo no se va a conectar a nosotros si nosotros no entramos en esa dimensión de ¿qué? Lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es Espíritu y Él se va a conectar a quién? Al espiritual, para poder ¿qué? Revelar, entender, discernir, comprender las cosas de Dios. Amén. Para nosotros poder comprender las cosas del Señor, para poder entender los misterios, los secretos, debemos conectarnos con Él. Amén. Dejar de perder tanto tiempo en muchas cosas que no ayudan. Y eso le trae el Señor en este momento. Invertimos nuestro tiempo, malgastamos nuestro tiempo en otras cosas, en vez de procurar conectarnos con Él. Y no solamente es orar por orar. O yo no sé, yo no lo hago. Yo cuando dentro en la intimidad con Él, o cuando dentro en la palabra, no entro a orar por leer, leer por leer, como está leyendo una revista de historieta, o una revista de Condorito, de farándula. No, te estás conectando con la palabra de Dios, que es ¿qué? Espiritual. Cuando tú entiendes la palabra es porque hay una conexión de lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú entras a orar y te conectas con el Espíritu y hay una conexión tal que ahí empiezan a revelar, a mostrar muchas cosas, es porque hay una conexión perfecta. Amén. Porque muchos solo entran a orar por orar. Bueno, voy a ir a orar. Voy a leer la palabra. ¿Cómo le fue? ¿Qué aprendió? Muchos ni siquiera saben que aprendieron. Amén. Es una conexión. Porque cuando hay una correcta conexión, viene una riqueza espiritual a nuestra vida. Amén. Amén. Cuando entramos en una correcta conexión, viene una riqueza espiritual a nosotros. Por eso, mire lo que decía el apóstol Pablo. Porque aquello que para mí era riqueza, la ha tenido como ¿qué? Pérdida. Y aún estimo todas las cosas como pérdida para alcanzar el conocimiento de Cristo y ser hallado ¿qué? En Él. Quiere decir que Pablo no tenía otra satisfacción sino que más con el Señor. Él quería aprender más, él quería entender más los misterios de Cristo, él quería entender más las dimensiones del Espíritu. Por eso le decía a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis el Espíritu, no lo apaguéis. ¿Qué le digo a los Gálatas? Vosotros empezáis por el Espíritu y ahora vais terminados por la carne. Ojo, porque hay veces el pueblo cristiano, hay veces el cristiano empieza por el Espíritu y empieza a terminar por la carne. Se vuelve metodista, se vuelve totalmente ortodoxo, se vuelve totalmente como mecánico. Y las cosas del Espíritu no son mecánicas. Amén.
debemos aprender a comprender lo que es estar conectados con el Espíritu Santo. Amén. Hay veces nos pasa con el celular, ¿cierto? Cuando empezaron a salir los primeros celulares, que eran como mi mano de grande, ¿cierto? Yo creo que muchos de ese tiempo sufrieron de la cadera. Se ponían el celular acá y... ¿cierto? Y hay veces donde uno, hay sectores donde dicen, pero es que la señal está totalmente caída. Entonces uno le toca, ya cogió. ¿Saben? ¿Qué es lo que tiene que procurar uno? Buscar la conexión perfecta con el Señor. Amén. Nosotros debemos procurar la conexión perfecta con el Señor. Amén. Debemos procurar la conexión perfecta con el Señor. Esa conexión que en todo momento va a hacer que Dios traiga revelación, Dios traiga discernimiento, entendimiento. Dios, es como dice, como decían los Elías con Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque en cierta manera Elías y Eliseo hacían entender que ellos estaban ¿qué? Conectados, estaban anclados y era directa. Amén. Era directo. ¿Por qué creen que iban? Alguien necesitaba un favor y iban del profeta. Vaya porque allá hay respuesta. Vaya porque. Amén. Muchas veces me llaman. Pastor, ¿cierto? Jesús me dijo que lo llamara porque usted tenía una palabra para mí. Y yo, pues hermano, yo no tengo palabras en este momento, pero si yo la trae en este momento, te la doy. Dicho y hecho, la tarde inmediata, porque estamos conectados. Amén. No está uno, pero lloró media hora. Ya colgó la señal. No. Estamos conectados todo el tiempo. El siervo del Señor, el cristiano, tiene que estar conectado. Amén. Pero nos desconectamos por otras cosas. Amén. Mira Marta y María. Marta estaba turbada, afanada. El almuerzo, la comida, no, llegó invitados y ahora que les pongo en la mesa y no, y acá. Marta estaba con los rolos. Estaba cargada de muchos quehaceres. Y María estaba preocupada. Ella estaba conectada acá. Imagino que María estaba en las piedras de Jesús ahí escuchando, entendiendo, emocionada de cada palabra que salía de la boca del maestro. Y Marta, Señor, dígale algo a mi hermano. Y estoy llena de quehaceres, hay muchas cosas que hacer. Señor, dígale que me ayude. ¿Qué le contestó Jesús? Marta, turbada y afanada de muchas cosas. Vean que no le digo muchas, ¿no? Una cosa que era necesaria. Y ella buscaba la que, la mejor parte, la cual no le será que quitada. Hay momentos de conexión que debemos aprovecharlas. Amén. Por eso las dimensiones del Espíritu para los entendidos arrebatan la bendición. Amén. Estamos en los tiempos donde el Espíritu Santo se mueve y los entendidos son los que arrebatan las bendiciones. En el tiempo de la Palestina de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, los que discernieron la venida del reino fueron los que vieron la gloria del Señor. Aquellos como los fariseos y los saduceos que
estaban en otro lado, menos en lo que tenían que estar, no recibieron el favor de Dios. Pero los que sí discernieron, arrebataron la bendición. Vemos una mujer sirofenicia. Ella entendió que era el Mesías que venía. Ella entendía que Jesús era el enviado del Señor y que por cada palabra que salía de la boca de Dios hacía. Dios, sí Señor, pero es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, como creíste, recibe. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu, podemos entender lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque entonces va a haber un acoplamiento de lo espiritual a lo espiritual. Pero si nos la pasamos en la carne, si nos la pasamos naturalmente, ¿cómo vamos a entender? Amén. ¿Cómo vamos a entender? A mí me ha pasado que me han invitado a iglesias y el Espíritu Santo quiere hacer. Y a veces antes de hacer me empieza a decir, voy a hacer esto, allá hay fulana, hay una persona enferma, de aquí, tal. Amén. Ya está uno tan reconectado en ese momento que ya sabe de antemano qué va a hacer el Señor y qué le toca a uno hacer de parte. Pero hay momentos donde los anfitriones están tan desconectados que de un momento a otro, en vez de acoplarse al mover del Espíritu Santo, se desacoplan. ¿Y qué pasa? Se pierde la unción, se pierde lo que Dios quería hacer. A mí me ha pasado eso, donde está ese nivel de ilusión tan tremendo que el Señor quiere hacer y de pronto se pierde. Tremendo, ¿sí o no? Delicado. ¿Por qué? Porque se desacopla, se desempata la conexión. Nosotros debemos tener bastante cuidado con ello. Por eso Pablo le dice, no apaguéis al Espíritu. Debemos dar libertad en nuestras vidas. Debemos anclarnos, conectarnos. Amén. Por ejemplo, en la alabanza, en la oración, ¿cierto? Desde la alabanza, la oración, tienen que conectarse en ese momento con el Espíritu. Porque Él va a saber qué necesita en ese momento. Bueno, necesito esto, necesito lo otro. Mi esposa muchas veces no, el Señor me pidió esta, y cántame la otra, y aquí. Se conecta uno con el Señor. Amén. Y a veces se conecta tanto que Él empieza a mover los dedos de uno, no sé, de los instrumentos, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque hay un acoplamiento perfecto. Amén. Eso pasa también cuando uno está predicando, está enseñando. Hay un acoplamiento. Amén. Y no, cuando uno está uno como desconectado, entonces manda a Noé para Apocalipsis. Y a Juan lo manda al diluvio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay un desentiende uno de la unidad del Espíritu, de la conexión del Espíritu. Porque cuando está la conexión del Espíritu, entonces el Señor va a traer y acomodar lo espiritual para hacernos entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Vamos al versículo 11 de 1 Corintios 2. Vamos a leer el versículo 10.
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira esto, el Espíritu Santo escudriña aún ¿qué? Lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Por eso cuando estamos conectados o encendidos con el Espíritu Santo, Él nos va a estar revelando aún lo profundo de Dios. Lo profundo, imagínate, lo íntimo de Dios. Amén. El Dios de todo saber, de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda sabiduría. El Espíritu Santo nos revelando lo oculto y lo profundo del Señor. Pero cuando hay una conexión. Por eso es que Pablo procuraba ¿qué? Cada vez más adentrarse en las dimensiones del Espíritu. Pablo llegó a los pies del Señor muy letrado, con mucho conocimiento, con mucho dogma, con muchas cosas. Pero Pablo entendió, iglesia, presta atención. Pero Pablo entendió que eso tenía que empezar a ¿qué? A desecharlo. Hay veces tenemos en nuestro entendimiento, hay veces tenemos, en nuestro razonamiento, en nuestro intelecto, muchas dogmas, muchas cosas que no convienen. Y tenemos que empezar a hacer como una selección, cuando a veces hacemos como la selección de nuestro hogar. Bueno, como que voy a botar estos zapatos que llevan como 20 años conmigo, y me están ocupando espacio. Voy a sacar esto, voy a sacar lo otro, y cuando uno piensa, santo, qué reguero que yo tenía. Hay veces cargamos reguero innecesario, reguero que solamente ocupa espacio en nuestra mente, en nuestro saber. Amén. Y eso impide que el Espíritu Santo traiga la plenitud. Y por eso tenemos que despojarnos. ¿Sabes por qué hay gente tan seca, aun cuando lee la Biblia, aun cuando ora? Porque no han decidido desechar lo que no sirve para que el Señor pueda traer lo nuevo. Amén. Tenemos que despojarnos de todas las cosas que no convienen para que Dios traiga ¿qué? Lo nuevo. Tenemos que tomar la postura que dijo Juan el Bautista. Ahora es necesario que yo venga para que Él crezca. Es necesario que nosotros despojarnos y hacernos pequeñitos para que Él pueda traer lo justo y verdadero de Él. Amén. Necesitamos para que Él pueda hacer. Por eso Pablo decía, no, y aún tomo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en Él. Pablo, aquel que fue formado por Gamaliel, un doctor de la ley, ahora que traía tantas cosas que para él eran ganancias, y mejor dicho, le tocó empezar a despojarse para poder entrar en la plenitud del Espíritu. Y vemos quién fue Pablo, tremendo siervo del Señor, tremenda sabiduría que Dios le entregó. ¿Pero por qué? Porque Pablo empezó a despojarse. Pablo empezó a renunciar a todo ello. A ver, necesitamos conectarnos. Necesitamos conectarnos con el Señor. Y no solamente conectarnos, necesitamos estar encendidos. No una conexión por un ratito, ¿cierto? Hoy me conecto con el Señor, dentro de 8 días me vuelvo a conectar, dentro de 15 días me vuelvo a conectar, o cuando de pronto necesito.
todo el tiempo. Necesitamos tener una relación, que podamos decir, como decía Elías que Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Es decir, que estamos conectados todo el tiempo. Amén. Me impacta, ¿sabes? Algo que Jesús le dijo a Nicodemo. Amén. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Nicodemo? Cuando Felipe trajo a Nicodemo y le dice que lo había visto debajo de una higuera de ahí. Y entonces él todo sorprendido dijo: tú eres tú eres. Le dice: oh, porque te dije que te vi y crees. Cosas mayores que estas verás. A partir de ahora verás los cielos abiertos y a los ángeles subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. Mira eso, los cielos abiertos y a los ángeles subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. De cierta manera estaba mostrando la misma escalera que Dios le mostró a Jacob en el cielo. Jacob vio una escalera que conectaba de la tierra a los cielos, y en la cumbre de la escalera estaba el Dios Altísimo y ángeles que subían y bajaban. Cuando tú estás conectado, los cielos están abiertos para ti. Los ángeles suben y bajan. La conexión de Dios es que directa, no se pierde la señal. No es perder la señal, no es perder la conexión. ¿Cierto? Que no pasa a veces como cuando estamos llamando y de un momento a otro se fue la llamada, se perdió la llamada, nos desconectamos. Con el Señor no podemos eso. El momento que nosotros dejamos apagar el Espíritu en nosotros, cuesta volver a recuperar esa conexión. Amén. Porque nos llenamos de argumentos, nos llenamos de muchas cosas que no habían en nosotros. Por eso debemos mantener encendidos, hermanos. Debemos de estar encendidos. No podemos dejar apagar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque la plenitud del Espíritu es lo que nos hace vivir, estar fervientes. Amén. Nos hace estar vigorosos, fuertes, como el olivo verde. Amén. Que emana que aceite todo el tiempo. Debemos estar encendidos con eso. No podemos dejar nosotros que las circunstancias, que las tribulaciones, que las pruebas, que el cansancio laboral, estudiantil, que haga que se apague el Espíritu de Dios en nuestra vida. No podemos. Porque a veces una de las artimañas del enemigo, de las estrategias, es traer diversidad de ocupación. Amén. Nos busca quitar la mirada de lo que debemos poner. Entonces nos pone a que invirtamos más tiempo, fuerza, en lo que no vamos a sacar ¿qué? Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso ¿qué? Locura. Mira esto, y esto es muy cierto. Cuando estamos desconectados, las cosas del Señor se vuelven locura para nosotros. Pero si será cierto, ¿será que sí? ¿Será eso de Dios? ¿Será? Pero cuando estamos conectados, un sello santo. Amén. Discernimos
total y ampliamente. Entonces uno se da cuenta de mucha gente que juzga, no juzga, critican las cosas del Señor. Como le pasaba a los fariseos y a los saduceos cuando vieron a Jesús echar fuera a los demonios. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Estaban áridos, no tenían el espíritu, no entendían, no discernían. Amén. Jesucristo, si yo echo a los demonios por Belcebú, por Jesucristo, ¿por qué lo van a echar? Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido con nosotros. Amén. Cuando nosotros estamos conectados, vamos a discernir las cosas del Señor. No va a ser para nosotros locura, aun cuando veamos que es permiso. Porque entonces vamos a poder entrar en esa plenitud. Vamos a entender las cosas con la mente de quién? Del Señor, no con la mente humana. Cuando nos conectamos con el Espíritu, entonces vamos a estar conectados en la mente de Jesús. Vamos a entender las cosas del reino. Amén. No nos van a meter los dedos a la boca, sino que vamos a entender todo. Vamos a comprender la doctrina. Vamos a comprender el mover del Espíritu de Dios. Vamos a comprender estos tiempos. Amén. Mira que Jesucristo les decía a los fariseos y a los saduceos: vosotros cuando veis arreboles en los cielos, dices va a ser buen tiempo. Y cuando va a ser mal tiempo, va a llover o no va a llover. Hipócritas, ¿cómo podéis discernir el mover de los tiempos y no podéis discernir este tiempo? Santo. Amén. Debemos discernir los tiempos. Debemos con la mente del Señor discernir las cosas. Amén. El mundo irá de mal en peor, pero los entendidos resplandecerán ¿qué? En luz. Los entendidos van a resplandecer en la sabiduría, en el discernimiento y en el conocimiento de las cosas del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque están conectados con Dios. Están conectados con el Señor. No apaguéis al Espíritu, le dijo Pablo a los tesalonicenses. No apaguéis el Espíritu. No apagues al Espíritu Santo en tu vida. No apagues al Señor en tu vida. No lo apagues. Amén. No lo apagues. No lo apagues porque Él ha prometido que cosas que ojo no ha visto, ni oído yo, no soy el corazón de hombre, lo que Él ha preparado para los que le aman. Y esos los que le aman y los que se conectan, aman al Señor. Como Romanos 8 lo dice, el hombre espiritual busca las cosas del Espíritu. El hombre espiritual busca las cosas del Señor. Pero el natural, el carnal, busca las cosas del mundo, busca su propio gusto. Conectémonos con el Señor para entrar en las dimensiones de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Quiero que pases acá al altar, por favor. Hermanos, pasen aquí al altar.